Una mujer que rompió techos de cristal. Un caso que terminó en traición. 4 cuerpos en una casa de playa. Un cuñado del presidente. Un albanés prófugo. Y un equipo investigador que pagó el precio de buscar la verdad. Ecuador, 2021-2025. El caso que conectó el poder con el narcotráfico. La comandante que se convirtió en la madrina. La investigación que nadie debía ver. 18 de diciembre de 2025, norte de Quito. Tania Varela, 59 años, excomandante general de la Policía Nacional, es detenida en su departamento por orden de la Fiscalía. En su contra pesan acusaciones de filtración de información restringida. Junto a ella caen 2 oficiales más, el teniente coronel José Luis Erazo en Manta y el excapitán Rodney Rengel en el aeropuerto Mariscal Sucre, quien acababa de arribar desde Venezuela para pasar Navidad con su familia. La paradoja es brutal. Los investigadores del caso León de Troya, aquellos que documentaron una trama de narcotráfico vinculada a la mafia albanesa y al círculo más cercano del poder, ahora están acusados de haber filtrado precisamente esa información. Los hombres que expusieron la red son señalados como los traidores. La comandante que debía proteger al país es acusada de proteger a los narcos. Tania Varela había sido la primera mujer en la historia de América Latina en comandar una fuerza policial nacional. Ascendió paso a paso durante 36 años de carrera impecable. Fue símbolo de empoderamiento femenino, pionera. Pero su nombre ahora resuena asociado a otro título, la madrina. El alias que recibió cuando las investigaciones la vincularon con el crimen organizado. La pregunta que sostiene esta historia no es simple. ¿Cómo llegó una mujer con una carrera intachable a ser señalada como protectora de la mafia albanesa? ¿Qué sucedió entre mayo de 2021, cuando una investigación policial llamada León de Troya comenzó a rastrear rutas de cocaína en los puertos de Guayaquil, y diciembre de 2025, cuando esa misma investigación llevó a la cárcel a quienes la condujeron? El caso León de Troya es el mapa de cómo el narcotráfico penetró las estructuras del Estado ecuatoriano. Es la historia de cómo una red que movía toneladas de cocaína hacia Europa logró colocar personas en cargos clave. Es el relato de un equipo policial que descubrió algo que no debía descubrir. Y es, sobre todo, la crónica de un país que se convirtió en el mayor exportador de drogas del mundo, mientras sus instituciones colapsaban desde adentro. León de Troya. El nombre no es casual. Como el caballo de madera que ocultaba guerreros griegos en sus entrañas, los contenedores de banano, camarón y pescado que salían del puerto de Guayaquil escondían kilos de cocaína destinados a Róterdam, Amberes, Italia y Albania. Y como en la leyenda troyana, quienes abrieron las puertas pagaron el precio. 13 de mayo de 2021. 11 días antes de que Guillermo Lasso asuma la presidencia de Ecuador, el teniente Rodney Rengel recibe una orden de investigación en la unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional. El código del caso, León de Troya. El objetivo, rastrear una organización que envía drogas al extranjero desde el puerto de Guayaquil, el mayor exportador de banano del mundo. El informe inicial consta de más de 35,000 páginas. Seguimientos, audios, fotografías, interceptaciones telefónicas. 3 nombres emergen como pilares de una estructura que conecta empresarios, políticos y narcotraficantes internacionales. El primero es Rubén David Cherres Fagioni, empresario guayaquileño de 63 años, especializado en logística y combustibles. Su historial no es limpio. En noviembre de 1999 fue detenido por el caso Río Grande, acusado de lavado de activos. Pasó 7 meses preso. Salió absuelto en octubre de 2000, tras una apelación exitosa respaldada por testimonios de solvencia moral de su gran amigo Danilo Carrera. 2 décadas después, Cherres reaparece como enlace entre grandes capitales ecuatorianos y la mafia albanesa,
Su perfil tributario es extraño. Entre 2009 y 2023 no presentó declaraciones de impuesto a la renta. Sus pagos por impuesto a la salida oscilaban entre 3,75 y 142,83 dólares. No era formalmente un empresario exitoso, pero sus conexiones lo convertían en una pieza clave del tablero. El segundo nombre es Danilo Carrera Druet, banquero de 83 años, fundador y presidente del Banco de Guayaquil, una de las entidades financieras más poderosas del país. Graduado con honores de la Universidad de Guayaquil en 1963, hizo un posgrado en la Universidad de Houston, Texas. Fue ministro de Industrias en el gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara. Presidió el Comité Olímpico Ecuatoriano. Fundó con Guillermo Lasso la financiera Finansur en 1981, que se fusionó con el Banco de Guayaquil en 1990. Desde entonces, Carrera ocupó el cargo de presidente del directorio durante más de 3 décadas. Pero hay un dato que lo vuelve intocable. Es cuñado de Guillermo Lasso, el presidente electo. Carrera es esposo de Marta Lasso, hermana del mandatario. Durante décadas manejó el directorio del banco y tejió una red de influencias en el mundo político y empresarial ecuatoriano. Según el informe policial, Carrera colocaba personas de confianza en cargos estratégicos del Estado con objetivos que iban más allá de lo legal. En la campaña electoral de 2021, Carrera entregó $250,000 a Lasso. No era solo su cuñado, era su financista. El tercero es Dritan Jica, alias Tony. Albanés de 47 años, nacido en Showder, llegó a Ecuador en noviembre de 2009 con visa de visitante temporal. Se nacionalizó en 2013. Jica es señalado como líder de la mafia albanesa que controla el 80% de las rutas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Con Cherres, Jica fundó al menos 12 empresas fachada el mismo día, 17 de junio de 2021. Crestmark, Osaka Fish, Agricomtrade, Canmasas Sobrivsa, Construador. Todas registraban actividades diversas, desde exportación de frutas hasta construcción y manejo de residuos. Ninguna cumplía normas antilavado. Ninguna presentaba estados financieros. Todas servían como caballos de Troya en los puertos de Guayaquil. Jica es vinculado al clan albanés Compania Bello, uno de los grupos más activos en el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Viajaba constantemente entre Ecuador, Albania, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, siempre por debajo del radar, siempre protegido. El contexto era explosivo. Ecuador salía de la pandemia bajo el gobierno de Lenín Moreno, marcado por la inestabilidad económica y el colapso del sistema carcelario. Las masacres en las cárceles habían dejado decenas de muertos. El narcotráfico comenzaba a dominar territorios enteros, y Guillermo Lasso, el banquero de derecha, llegaba al poder con la promesa de orden y prosperidad. Pero algo se movía bajo la superficie. El 5 de mayo de 2021, una reunión entre Jica, Cherres, José Eduardo Villavicencio Rugel y Víctor León Jiménez planea el traslado de cocaína desde Loja y El Oro hacia Guayaquil. Los investigadores policiales establecen un patrón. La mafia albanesa financió la campaña de Lasso a cambio de protección e impunidad en las aduanas para contaminar contenedores de exportación. Tania Varela entra en escena ese mismo mes. El 22 de marzo de 2021, Lenín Moreno la designa comandante general de la Policía Nacional. Es la primera mujer en la historia de Ecuador en ocupar ese cargo. Más aún, es la primera en América Latina. Su historia es la de una mujer que rompió todos los techos de cristal. Nació el 16 de noviembre de 1966 en Ibarra, provincia de Imbabura. Fue atleta destacada, campeona nacional de atletismo, parte de la selección de básquetbol. A los 17 años decidió que su vida estaría en la policía. En 1984 ingresó a la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo. 3 años después, en 1987, se graduó como subteniente.
solo había otras 12 mujeres en la institución. Su primer trabajo fue en el grupo de tránsito de Pichincha. Luego pasó al servicio urbano de Ibarra, convirtiéndose en una de las primeras mujeres policías dirigiendo tránsito. Después, fue agente de investigación de la Interpol. Trabajó en Galápagos. A partir de 1996, la mayor parte de su trayectoria, más de 20 años, la desarrolló en Guayaquil. Fue asistente en el Comando Guayas, jefa de georreferenciación del delito, directora de la Escuela de Formación Femenina de Guayaquil, jefa provincial de Migración, directora del Hospital de Policía, comandante del Distrito Centro y de la Subzona Guayas. Incluso fue parte de la DINAPEN. Además, ocupó el cargo de directora de la Escuela Superior de Policía y jefe del Subcomando General de la institución. Durante ese trayecto profesional, entabló una relación sentimental con Edwin Noguera, futuro comandante de policía, con quien contrajo matrimonio. Tuvo 3 hijos. Varela reemplazó a Patricio Carrillo, obligado a renunciar tras su desastrosa gestión durante el inicio de las peores masacres carcelarias en Ecuador. María Paula Romo, ministra de Gobierno de aquel entonces, la colocó en el cargo. Varela dijo en su discurso de posesión: «Tenemos una mujer valiente, una mujer que no por ser mujer está aquí, una mujer que ha construido una vida de trabajo en 36 años de servicio, una mujer que, como siempre en su trayectoria profesional, lo ha dado todo y ahora lo haré aún más». El 24 de mayo de 2021, Lasso asume la presidencia y ratifica a Varela en el cargo. 2 meses después, el 7 de julio, ocurre algo que cambiará el rumbo de todo. Palacio de Carondelet, 7 de julio de 2021. 1:30 de la tarde, Tania Varela y el teniente coronel José Luis Erazo se reúnen con el presidente Guillermo Lasso. Llevan una presentación de PowerPoint con más de 100 diapositivas. Es el informe completo del caso León de Troya. Pantalla tras pantalla, detallan la trama de narcotráfico que involucra directamente a Danilo Carrera, cuñado del presidente, y a Rubén Cherres, su mejor amigo. El esquema es claro. La mafia albanesa liderada por Dritan Gjika controla las rutas desde Ecuador hacia Europa. Cherres es el operador local, el hombre que conoce los puertos, las aduanas, los funcionarios. Carrera es el escudo político, el que coloca personas en cargos clave del Estado para facilitar las operaciones. Y 2 narcotraficantes locales completan el círculo. Samir Maestre, alias Samir, encargado de contaminar los contenedores, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, responsable del transporte y la seguridad del alcaloide. El diagrama jerárquico presentado por los investigadores es demoledor. En la primera línea de colaboradores, Danilo Carrera, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, José Enrique Nebot, su hermano y exesposo de Inés Manzano, exministra de Energía, y Bernardo Manzano, hermano de Inés, colocado como ministro de Agricultura, por petición directa de Rubén Cherres, a través de Danilo Carrera. Los audios interceptados revelan cómo funcionaba el sistema. En una conversación grabada, Cherres llama a Carrera a las 2 de la mañana. «Compadre, dile que me envíe el currículum. Tengo la reunión en 1 hora. Ese va de ministro, confirmado». El currículum es el de Bernardo Manzano. Cherres está gestionando el nombramiento de un ministro de Estado. Carrera es el conducto hacia el presidente Lasso. Manzano será el encargado de elevar los cupos de exportación de banano. Manzano tiene una trayectoria de más de 30 años en el Grupo Noboa, el mayor exportador de banano de Ecuador. Conoce el negocio desde adentro. Cuando es nombrado ministro de Agricultura en mayo de 2022, su primer objetivo es aumentar los cupos de exportación de banano de 6 a 8 millones de cajas anuales. Más banano significa más contenedores. Más contenedores significan más oportunidades para contaminar envíos con cocaína. La correlación es directa. Entre 2021 y 2025,
Los decomisos de cocaína en Europa se disparan. Según analistas internacionales, desde Ecuador sale el 70% de la cocaína a nivel global en 2025. El país pasa de ser un exportador de frutas a convertirse en el principal exportador de drogas del mundo. En diciembre de 2025, Ecuador es catalogado como el sexto país más peligroso del mundo. Los coordinadores y operadores del esquema incluyen a Juan Carlos Reina Pérez, funcionario del Banco de Guayaquil, Alfonso El Pocho Harp, comunicador y periodista deportivo que actualmente trabaja en el medio digital del gobierno Radio Centro, y Eduardo Cherres, hermano de Rubén, quien incluso trabajó como funcionario público en Banecuador. El método de contaminación es sofisticado. Se utiliza la modalidad del gancho ciego. La droga se introduce en los contenedores justo antes del embarque, sin alterar los sellos de seguridad ni alertar a los exportadores legítimos. Los contenedores pasan todos los controles. Salen de Guayaquil, cruzan el Atlántico y llegan a puertos europeos donde colaboradores de la mafia albanesa extraen la cocaína. Rotterdam, Amberes, Hamburgo, San Petersburgo, Gioia Tauro. Los puertos más importantes de Europa reciben contenedores contaminados desde Ecuador. Las empresas fachada de Jica y Cherres sirven para justificar transacciones, lavar dinero y ocultar ganancias. Osaka Fish exporta pescado. Crestmark exporta frutas. Agricomtrade maneja vegetales. Todas tienen en común que sus estados financieros no cuadran, que sus operaciones no dejan rastro tributario, que sus socios son fantasmas o prestanombres. Los seguimientos policiales documentan reuniones clave. El 18 de mayo de 2021, Cherres se encuentra con toda la estructura en la cafetería Sky Building de Guayaquil. Están presentes Jica, el albanés, y otros condenados por narcotráfico. El 20 de septiembre de 2021, los agentes siguen a Cherres desde su casa en San Borondón hasta la residencia de Naim Massoud, otro procesado en el caso Encuentro. Las cámaras de seguridad capturan las imágenes. Los teléfonos interceptados graban las conversaciones. Los investigadores construyen un mapa completo de la red. Durante la reunión del 7 de julio, los investigadores confirman con lazo el número de teléfono de Danilo Carrera. El presidente reconoce que sí, ese es el número de su cuñado. Verifica que las interceptaciones son reales, que los audios son auténticos, que su círculo más cercano está involucrado en una red de narcotráfico. Pero algo sucede después de esa reunión, algo que revela el verdadero poder de la estructura criminal. El 1 de septiembre de 2021, por orden de Tania Varela, el equipo investigador del caso León de Troya es desarticulado. Rodney Rengel es separado de la unidad antinarcóticos y trasladado a zonas peligrosas, el distrito sur de Guayaquil, conocido como Guasmo Sur, y el circuito La Guacharaca en Esmeraldas. Son los lugares más violentos de Ecuador. Es un castigo, es una advertencia. José Luis Erazo recibe presiones similares. Rengel recibe amenazas. Le dicen que si no cierra la boca, se la cerrarán. Pone la denuncia en la fiscalía. Nadie hace nada. Solicita protección para su familia. Nadie responde. El general Giovanni Ponce, inspector general de la policía, ordena directamente a Rengel que suspenda y cierre las investigaciones del caso León de Troya. Le advierte que continuar traerá graves problemas al presidente Lasso. Rengel se niega. Dice en un video grabado meses después: "Me opuse. Tenía que cumplir con mi trabajo. Fui separado de la unidad. Fui trasladado a prestar mis servicios en los lugares más peligrosos de mi país. Cumplí con responsabilidad. Recibí reconocimientos, felicitaciones, decoraciones. Pero una vez que este caso se hiciera público, recibí amenazas de que si yo no cerraba mi boca, me la iban a cerrar". En los años siguientes, salen a la luz audios en donde se escucha la voz de Tania Varela ordenando archivar el caso. En una grabación, Varela dice: "Yo fui bien clara.
A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarlo? Bájenlo. Yo sé que Danilo Carrera está ahí porque el presidente me llamó a mí a presidencia y me dijo, esto ya no va. Se acabó. No es tonto. El audio es demoledor. Confirma que la orden de cerrar el caso vino directamente del presidente Lasso. Confirma que Varela obedeció. Confirma que la investigación sobre narcotráfico y mafia albanesa fue archivada para proteger al cuñado del mandatario. El caso se cierra oficialmente en enero de 2022. Pero un mes después, en febrero, el informe policial se filtra. El documento de 145 páginas comienza a circular en medios y llega a la Asamblea Nacional. El caso que Lasso y Varela querían enterrar sale a la luz. 31 de marzo de 2023. Punta Blanca, provincia de Santa Elena. A 1 kilómetro de la casa de veraneo de Guillermo Lasso. 4 cuerpos son encontrados en una vivienda alquilada. Rubén Cherres, de 63 años. Su novia, Jocelyn Rivadeneira, de 22 años, TikToker que había publicado su ubicación en redes sociales. Su amigo César Eduardo Amador. Y el guardia de seguridad de la propiedad, Juan Ángel Perero. Todos están maniatados. Todos tienen disparos en la cabeza y el cuerpo. Cherres muestra signos de tortura. Es una ejecución. El principal testigo de la relación entre la mafia albanesa y el círculo de poder del gobierno de Lasso ha sido eliminado. Con él, muere información clave sobre cómo operaba la red. ¿Quién pagaba a quién? ¿Qué acuerdos existían? ¿Qué niveles del Estado estaban comprometidos? 2 meses antes, el 13 de febrero de 2023, el periodista Anderson Boscan había entregado documentación a una comisión de la Asamblea Nacional estableciendo los vínculos de Cherres con la mafia albanesa. El Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por el legislador Fernando Villavicencio y su colega Ricardo Vanegas, desarrolló un informe exhaustivo. En él se establecía claramente el vínculo entre Lasso, Varela, Carrera, Cherres y Gjica. El 17 de mayo de 2023, acorralado por las investigaciones y sabiendo que la Asamblea Nacional tenía los votos para destituirlo, Guillermo Lasso activa la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que le permite disolver el Parlamento. Termina su gobierno anticipadamente. Evita el juicio político. Evita la destitución. 3 meses después, el 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio es asesinado. Sale de un mitin político en el Colegio Anderson, en el norte de Quito. Sube a una camioneta blanca no blindada. Recibe varios impactos de bala, la mayoría en la cabeza. La conmoción es nacional. Villavicencio era uno de los principales investigadores de la corrupción y el narcotráfico en Ecuador. Había denunciado públicamente los tentáculos de la mafia albanesa. Había señalado a políticos, empresarios y policías. Su muerte reduce más de 10 puntos de intención de voto para la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, que según proyecciones ganaba en primera vuelta. El asesinato de Villavicencio cambia el rumbo electoral del país. En diciembre de 2023, Rodney Rangel es destituido de la policía por ausentismo. Desde la clandestinidad, graba videos explicando toda la investigación del caso León de Troya. Acusa a Lasso de encubrimiento. Acusa a la fiscal Diana Salazar de cerrar el caso por orden presidencial. Denuncia las amenazas de muerte que recibió. Explica que puso alertas sobre atentados planeados contra su vida, contra la de José Luis Erazo, contra la de Fernando Villavicencio y contra la del periodista Anderson Boscan. Nadie hizo nada. Rangel dice en un video: Señor presidente Guillermo Lasso, le hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia y a mí. He sido víctima de una persecución solamente por haber realizado mi trabajo. Yo no tuve culpa de que en esa investigación se cruzara un familiar del actual presidente. La presión sobre el gobierno de Lasso es insostenible. La Embajada de Estados Unidos habla públicamente de narcogenerales en Ecuador. Michael Fitzpatrick, embajador estadounidense,
confirma que se retiraron visas a oficiales de alto rango por vínculos con el narcotráfico. Varela solicita auditorías de la Contraloría, la UAFE y la Superintendencia de Bancos para su patrimonio y el del alto mando. Lasso destituye a Varela el 23 de enero de 2022, alegando el aumento de la violencia en el país. El anuncio se produce un día después de la masacre en la playita del Guasmo, Guayaquil, que dejó 5 muertos y 9 heridos. Pero algo comienza a moverse en el sistema judicial. 20 de noviembre de 2024. Un tribunal anticorrupción condena a Danilo Carrera a 10 años de cárcel por delincuencia organizada. También se le impone una multa de $682,000 como reparación al Estado. Debido a su edad, 86 años, el tribunal dispone que cumpla la condena bajo arresto domiciliario con grillete electrónico en el pie. Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, recibe 9 años y 4 meses de prisión. Es la primera vez que alguien del círculo más cercano al poder presidencial cae por el caso Encuentro, investigación que unificó las pesquisas de León de Troya con las denuncias de corrupción en empresas públicas. La sentencia confirma que Carrera y Cherres aprovecharon posiciones en el Estado para direccionar contratos millonarios y facilitar operaciones de narcotráfico. El tribunal dispone que se prohíba la enajenación de bienes y se retengan los recursos de las cuentas bancarias de los sentenciados para garantizar el pago de la reparación integral. La caída de Danilo Carrera es simbólica. El banquero que fundó el Banco de Guayaquil, que financió campañas presidenciales, que colocó ministros, que movió hilos en empresas públicas, ahora tiene un grillete en el pie. Su casa se convierte en su cárcel. Sus abogados apelan. Sus contactos intentan revertir la sentencia. Pero el peso de las pruebas es abrumador. Los audios, los seguimientos, las empresas fachada, los contratos direccionados, todo está documentado. El 26 de mayo de 2025, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Tritan Jica es capturado en una operación internacional. La Interpol de Ecuador, en coordinación con autoridades de Emiratos y España, detiene al líder de la mafia albanesa. Jica tiene 2 notificaciones rojas por narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada. La captura de Jica es el resultado de meses de inteligencia compartida. El albanés había huido de Ecuador en enero de 2023, antes de que se difundieran los audios que lo vinculaban con Cherres. Viajó a Turquía, luego a Albania. Finalmente se refugió en Emiratos Árabes Unidos, creyendo que allí estaría a salvo. Pero las autoridades lo rastrearon, lo ubicaron, lo detuvieron en un domicilio en Abu Dhabi. Las investigaciones revelan que Jica blanqueó $36 millones en Ecuador y 12 millones de euros en España. Invirtió en inmobiliarias, discotecas, clubes deportivos. Compró una de las discotecas más grandes de Europa. Adquirió un lujoso club deportivo. Usó empresas bananeras como fachada para enviar cocaína a Europa. Coordinaba personalmente con suministradores colombianos. Tenía contratos para importar hasta 4.000 kilos de cocaína mensuales. Su red controlaba puertos en Rotterdam, Amberes, Hamburgo, San Petersburgo. La policía de España revela que en una intervención en la provincia de Málaga se encontró 1 millón de euros en efectivo ocultos en el doble fondo del maletero de un vehículo. El dinero pertenecía a Jica. Ecuador solicita su extradición, España también. Hasta enero de 2026, los procedimientos no han sido atendidos. Jica espera en una prisión de Emiratos mientras los trámites judiciales se dilatan. El 18 de diciembre de 2025, la Fiscalía ejecuta 5 allanamientos en Pichincha y Manabí. Es un operativo coordinado, simultáneo, preciso. En el norte de Quito, agentes de la policía llegan al departamento de Tania Varela. Tocan la puerta, muestran la orden, la detienen. Incautan su teléfono celular y una computadora. Varela, de 59 años,
excomandante general de la policía, la primera mujer en ocupar ese cargo en América Latina, es esposada y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía. En Manta, José Luis Erazo Villarreal, teniente coronel y jefe del distrito Manta, está en su vivienda en días de descanso. Los agentes llegan por la mañana, lo capturan, incautan su teléfono celular y otros indicios. Erazo fue uno de los líderes de la investigación León de Troya. Fue quien acompañó a Varela a la reunión con Lazo el 7 de julio de 2021. Fue quien documentó la red de narcotráfico y corrupción. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, Rodney Rengel arriba desde Venezuela. Viene a pasar las festividades navideñas con su familia. Ha estado exiliado por temor a las amenazas. Al salir del avión, los agentes lo detienen. Su hijo está presente. Lo ve esposado. Le pide la bendición. El padre de Rengel, un hombre mayor, ruega a las autoridades que garanticen la vida de su hijo. Pedirle al Estado que lo proteja. Garantías sobre la vida de mi hijo, dice frente a las cámaras. La acusación es precisa. Difusión de información de circulación restringida en el caso León de Troya. La Fiscalía sostiene que los implicados filtraron informes reservados de una investigación sobre narcotráfico en 2021 y 2023, lo que presuntamente frenó las indagaciones contra las estructuras criminales internacionales. Según la investigación, Rodney Rengel habría enviado la información recabada mediante una aplicación telefónica a un contacto identificado con el alias Amigo Brian. El 19 de diciembre de 2025, se instala la audiencia de formulación de cargos en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Es una audiencia larga, dura más de 6 horas. La fiscal Mayra Soria presenta el caso. Explica que la investigación se abrió en 2023 por la filtración de un informe reservado por orden judicial de una investigación de 2021 por presunto narcotráfico, denominada León de Troya. Explica que dicha filtración habría sucedido en 2 momentos, en 2021 y 2023. Soria pide prisión preventiva para los 3 procesados. Argumenta que Tania Varela, Rodney Rengel y José Luis Erazo tienen posibilidades económicas, conocimientos técnicos de cómo funciona el sistema judicial y policial, y capacidad para entorpecer la investigación. Argumenta que es la única medida cautelar que permitiría que no interfieran con la investigación, se presenten al procesamiento penal y, en caso de ser condenados, cumplan la pena que se les imponga. Además, destaca que los procesados registraban múltiples entradas y salidas del país, lo que reforzaba el riesgo de evasión. La jueza María de los Ángeles Montalvo, presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, delibera. Escucha los argumentos de la Fiscalía. Escucha a los abogados defensores. Después de casi 1 hora de deliberación, decide no acoger el pedido de prisión preventiva. La magistrada provincial señala que la Fiscalía no ha proporcionado los argumentos suficientes para ordenar prisión preventiva. En su lugar, dicta medidas cautelares sustitutivas, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial. Varela deberá presentarse cada lunes en la Fiscalía del Guayas. Rengel y Erazo también tienen obligaciones periódicas de presentación. La jueza Montalvo dispone que la etapa de instrucción fiscal tenga una duración de 90 días y concluya el 19 de marzo de 2026. Los abogados de los procesados celebran. Los fiscales quedan insatisfechos. Las autoridades policiales observan con desconcierto. Varela sale libre. Erazo sale libre. Rengel sale libre. Con restricciones, pero libres. El 6 de enero de 2026, lunes, primera presentación periódica obligatoria, Tania Varela no se presenta a su cita en la Fiscalía del Guayas. Desacata la orden judicial. El secretario provincial certifica la ausencia. Su paradero se vuelve incierto. Se desconoce dónde está, si huyó del país, si se esconde en Ecuador.
si planea no regresar nunca. La Fiscalía puede ahora solicitar una revisión de medidas cautelares para que se dicte orden de prisión preventiva en contra de la exoficial. Si se toma esa decisión, Varela será considerada prófuga de la justicia ecuatoriana. Los mismos que la acusan de filtrar información para proteger al narcotráfico ahora deben perseguirla como fugitiva. La ironía es brutal. Los investigadores que expusieron la trama están presos o perseguidos. La comandante que debía desmantelar la red está acusada de protegerla y ahora es prófuga. El cuñado del presidente cumple arresto domiciliario. El líder albanés está en Abu Dhabi esperando extradición. Cherres, el operador clave, está muerto. Villavicencio, el denunciante, está muerto. Y Ecuador es el sexto país más peligroso del mundo en diciembre de 2025. El caso León de Troya es más que una investigación policial archivada y reabierta. Es el mapa de cómo el narcotráfico devoró las instituciones ecuatorianas. Es la prueba de que las redes criminales no operan en los márgenes del Estado, sino desde el centro del poder. Tania Varela, la primera mujer en comandar una fuerza policial en América Latina, pasó de ser símbolo de empoderamiento a ser conocida como la madrina. Su carrera de 36 años, construida con disciplina y logros, terminó sepultada bajo acusaciones de haber protegido a la misma organización que debía combatir. Nombró personas de confianza en cargos clave, desarticuló equipos de investigación, ordenó archivar casos, facilitó la movilidad de capos albaneses en el país. Danilo Carrera, el banquero intocable, el cuñado del presidente, el hombre con influencia directa en el gobierno de Lasso, hoy cumple condena por delincuencia organizada. Su nombre quedó ligado al caso Encuentro, a los audios filtrados, a las empresas fachada, a los contratos direccionados. A los 86 años, paga en su casa con grillete electrónico lo que sus abogados aún tratan de revertir. Rubén Cherres, el operador, el amigo de todos, el hombre que movía hilos en empresas públicas y puertos privados, fue torturado y ejecutado junto a 3 personas más en una casa a 1 kilómetro de la residencia del presidente. Su muerte selló testimonios, cerró líneas de investigación y dejó en la impunidad a decenas de cómplices que aún operan en Ecuador. Dritan Jika, el albanés que controló el 80% de las rutas de cocaína desde Ecuador hacia Europa, espera extradición en Abu Dhabi. Blanqueó millones, creó empresas, corrompió puertos, tejió alianzas con políticos y empresarios, y cuando la red comenzó a caer, huyó. Pero no lo suficientemente lejos. Rodney Rengel y José Luis Erazo, los investigadores que documentaron todo, están procesados por haber expuesto lo que descubrieron. El sistema los castiga no por mentir, sino por decir la verdad, no por ocultar información, sino por revelarla. La acusación contra ellos es difusión de información restringida. Pero esa información restringida era evidencia de narcotráfico, corrupción y vínculos entre el crimen organizado y el poder político. Fernando Villavicencio, el periodista y legislador que llevó el caso a la Asamblea Nacional, que denunció públicamente a la mafia albanesa, que señaló nombres y estructuras, fue asesinado en agosto de 2023 en plena campaña electoral. Su muerte no solo silenció una voz incómoda, sino que cambió el rumbo político del país. Ecuador, en diciembre de 2025, es el principal exportador de cocaína del mundo. De sus puertos sale el 70% de la droga que llega a Europa y Estados Unidos. Es el 6º país más peligroso del mundo. Las masacres carcelarias son rutina. Los asesinatos de funcionarios públicos, periodistas y candidatos son parte del paisaje. El crimen organizado controla territorios enteros. El caso León de Troya reveló algo que muchos sospechaban, pero pocos podían probar: que la mafia albanesa financió la campaña de Guillermo Lasso a cambio de protección e impunidad.
que personas cercanas al presidente facilitaron las operaciones de narcotráfico, que la Policía Nacional, bajo el mando de Tania Varela, archivó investigaciones, desarticuló equipos y persiguió a quienes se negaron a obedecer. La pregunta que queda en el aire no es si hubo corrupción, sino cuánto más queda por descubrir. ¿Cuántos más están involucrados? ¿Cuántas investigaciones más fueron archivadas? ¿Cuántos funcionarios más recibieron órdenes de callar? ¿Cuántos puertos, aduanas, ministerios y direcciones policiales siguen operando bajo el control de redes criminales? Tania Varela, prófuga desde enero de 2026, representa el colapso moral de una institución. Una mujer que llegó a la cima del poder, no para servir a su país, sino para servir a quienes lo destruyen. Una mujer cuyo legado no será el de la primera comandante general, sino el de la que abrió las puertas al narcotráfico. El caso León de Troya no terminó con las detenciones de diciembre de 2025. No terminó con la condena de Danilo Carrera. No terminó con la captura de Dritan Jika, porque el caso León de Troya no es solo una investigación policial. Es el reflejo de un país donde el poder y el narcotráfico ya no se distinguen.